Muy buenas noches, querido auditorio. Bienvenidos a una emisión más de La Historia desde sus voces. En esta ocasión nos acompañan tres personalidades del mundo de la química, quienes nos hablarán un poco sobre la conformación de la tabla periódica de los elementos. Y bueno, pues no sé si quieren presentarse ustedes mismos. Antes de eso, quisiera dejar algo claro. Por supuesto, maestro Mendeleev, lo escuchamos. Llegar a la teoría atómica moderna ha sido el resultado de esfuerzo y dedicación de gran cantidad de científicos, no solo los que estamos aquí presentes. A través de los siglos han surgido multitud de hipótesis, muchas de ellas falsas. Sin embargo, todas estas... Muy cierto, pero no nos adelantemos más y comencemos esta emisión de La Historia desde sus voces. Hemos recibido ya muchas preguntas de nuestro auditorio, pero creo que el interés de todos es cuando se formó la tabla periódica de los elementos. A ver, maestro Newlands, por favor. En el siglo XIX, los químicos ya contábamos con suficiente información acerca de los elementos químicos conocidos hasta entonces. Si me permiten añadir algo... Claro, maestro Mendeleev. Gracias. Fue entonces cuando se dieron los intentos para clasificarlos de acuerdo a las semejanzas entre ellos. ¿Y cómo fueron estas primeras clasificaciones? Maestro Dober-Reiner, ¿cómo se dio en su caso? Pues verá, en 1829 hizo un ensayo para clasificar a los elementos en grupos de 3 y los llamé triadas. Esto porque había encontrado ciertas regularidades en sus propiedades. ¿Cuál fue el criterio para la organización? La diseñé conforme a la masa de los átomos. Por ejemplo, el litio, el sodio y el potasio formaban una tríada cuya relación de número de masa era la siguiente. Lo que hice fue sumar las masas atómicas del litio y del potasio y sacar su promedio. Lo que encontré fue que la masa atómica del elemento de en medio es aproximada al promedio de las otras dos. Muy interesante. Entonces, ¿cuántas triadas diferentes encontró? Solo 3 triadas. Así que mi aportación no fue de gran interés. No diga eso, maestro Dober-Reiner. Nuestro público lo reconoce. Es más, tiene aquí unas llamadas. La señora González lo felicita y le deja todos sus datos. Gracias. Me indican que tenemos unos mensajes para nuestro auditorio. Así que no se muevan de sus lugares, que regresamos con más de La Historia desde sus voces. Sin químicos. Maestro Newlands, ¿cuál fue su experiencia con la clasificación de elementos? Yo propuse la ordenación de los elementos en grupos de 8, clasificándolos de forma ascendente de acuerdo a su número de masa de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Además, situaba a los elementos con propiedades semejantes en una misma columna porque cada octavo elemento tenía propiedades parecidas con respecto a uno dado. A esto le llamé la ley de las octavas. Creo que nos aproximamos más a lo que hoy conocemos como tabla periódica de los elementos. Tenemos aquí una pregunta de nuestro público y es para el maestro Dmitri Mendeleev. El señor Alatorre quiere saber qué fue lo que propusieron usted y Lothar Meyer. Mire, en 1869 se conocían más de 65 elementos. Lothar Meyer y un servidor propusimos de manera simultánea, pero independiente, una clasificación que se basaba en las masas atómicas de los elementos. Lo que hicimos fue acomodarlos de acuerdo a su masa atómica de manera horizontal
y en 8 columnas, llamándolos grupos. Es así como quedaban agrupados aquellos elementos que tenían propiedades semejantes. Y fue así como se fueron llenando los lugares conforme se fueron descubriendo los elementos. O sea que usted lo predijo. En cierta manera, sí. Gracias a la ley periódica, que dice que las propiedades de los elementos son funciones periódicas de sus masas atómicas. Sin duda, un paso importante en la conformación de la organización de los elementos. Así es. Sin embargo, la tabla periódica actual difiere un poco de la de Mendeleev, porque los elementos están ordenados de acuerdo a su número atómico, es decir, al número de protones de cada elemento. En efecto, y hacia allá vamos, mi querido Doberreiner. Y bueno, estamos llegando a la recta final de nuestra emisión. Y el público quiere saber el resultado de años y años de investigación. Maestros Mendeleev, Doberreiner y Newlands, ¿cómo está conformada la actual tabla periódica de los elementos? Muy bien, muy bien. Vayamos por partes. Está organizada en 7 periodos, los cuales indican el nivel de energía que contiene el átomo. A cada grupo o familia se le asigna un número que va del 1 al 18, empezando de izquierda a derecha. Anteriormente, cada grupo tenía un número romano del 1 al 8 y una letra, de modo que eran 8 grupos A y 8 grupos B. A los grupos 1, 2 y el 13 al 18 o grupos A se les conoce como elementos representativos por estar incompleto su último nivel de energía. Los grupos forman familias de elementos con propiedades químicas semejantes. Los grupos 3 al 12 o grupos B del primero al octavo corresponden a los elementos metálicos llamados de transición por tener sus subniveles de incompletos. Asimismo, incluyen a los elementos que se encuentran en la parte inferior de la tabla, los cuales forman la serie de los lantánidos y los actínidos. Los periodos están numerados del 1 al 7 y se escriben verticalmente, llenándose horizontalmente. Cada periodo indica los niveles de energía en que se distribuyen los electrones. Por ejemplo, en el primer periodo lo forman el hidrógeno y el helio. Además, las tablas periódicas nos proporcionan información importante, como el símbolo, la masa atómica y el número atómico. Ya ve a lo que me refería. La tabla periódica de los elementos, así como otros descubrimientos, no pudieron ser posibles sin la ayuda de muchos científicos, con los que su trabajo y dedicación... Indudablemente un logro importante para estos 3 químicos. Pero vamos a más llamadas. Querido auditorio, muchas gracias por acompañarnos en esta su emisión, La Historia en sus Voces. Lo invitamos nuevamente a que nos escuche la próxima semana. Gracias y muy buenas noches.